Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué alegría estar juntos a través de este medio y poder compartir la palabra de Dios esta noche, hoy martes ya, diciembre. El tiempo vuela. El tiempo vuela. Estamos ya en diciembre. Prácticamente en este mes veremos un poco más definido el sistema de las limitaciones en cuanto a la pandemia, que aún las estamos sufriendo directamente en Murcia en cuanto a las limitaciones municipales. No podemos pasar de un municipio a otro prácticamente en pocos kilómetros. No podemos vernos, no podemos llegar a las casas de los hermanos o los hermanos venir también a la reunión si no pertenecen al municipio donde está el local de reunión o el grupo familiar también donde nos reunimos. Pero bueno, empezamos a sentir con más fuerza cada vez el efecto de la pandemia en nuestras vidas, el efecto en la relación como iglesia. Y estos efectos, no vernos, no tocarnos, no estar juntos, no comer juntos, no participar de un culto a Dios, lo estamos sintiendo cada vez más. Por eso esta noche les doy la bienvenida para poder conversar, tratar este tema de principios que nos ayudan a salir adelante como iglesia frente a la amenaza que la iglesia sufre por la pandemia. No amenaza externa de la pandemia en sí, sino amenaza espiritual, ¿no? Amenaza espiritual hacia la iglesia. Entonces vamos a ver hoy otro principio. Estamos viendo algunos principios. Esta noche vamos a ver un principio muy importante, muy importante. Antes de entrar a este principio, quiero compartir, y hoy quisiera decir que cada miembro del cuerpo de Cristo, cada discípulo es responsable, mayúsculas, entre comillas, responsable. Estando meditando en esta palabra estos días, responsabilidad. Es la habilidad de responder, ¿no? Responsabilidad. ¿Cómo respondo o con qué habilidad respondo a la situación de la pandemia que estamos viviendo y como iglesia la estamos palpando? ¿Cómo respondo como iglesia? Como iglesia. Cuando nos reuníamos en el local o en el grupo familiar, quizá la presión del grupo, ¿no? Me tienen que ver el que llego, me tienen que ver el que aplaudo en la alabanza, me ven el adorar o me ven tomar la cena del Señor, etc. Pero ahora online, ¿quién me ve? Bueno, dirá alguno, está la presión de mi familia, de mis hijos. Pudiera ser así, pero ¿cuántas veces, llevados por la ira o el enojo, no ha importado mucho la familia y se ha tomado decisiones malas? Entonces, parecería que la familia no es una presión suficientemente valorada como para yo cumplir con la fe. Por lo tanto, ahora sí estamos hablando, en esta pandemia, el hecho de no poder salir de casa, estamos hablando de una total y absoluta responsabilidad personal. Porque nadie ve si te conectas o no. Nadie ve si alabas de corazón o no, si adoras de corazón o no. Hoy hemos adorado con estas preciosas canciones con las que iniciamos. Esta es una reunión, la iglesia se congrega online, pero nos congregamos, ¿no? Entonces, ¿quién ve que estás conectado, no? ¿Quién ve si tomas el domingo la cena del Señor? Solo Dios, Él. Y esto afecta directamente a tu fe, porque si creo que el Señor está en mí y conmigo, entonces, ¿por qué no me conecto a la hora de la reunión, por ejemplo, ¿no? O por qué en media reunión me levanto a beber algo, a comer, como si no estuviera siendo parte, como si no hubiera una conexión espiritual de cuerpo. Queridos, por fe
El momento en que tú te conectas a una reunión de iglesia, a un Zoom, a un video de estos, hay una actitud de fe en tu corazón para ser uno espiritualmente, porque para el Señor no hay limitaciones. El Internet no limita la presencia del Espíritu. Él está en todas partes. Él es omnipresente, ¿no? Entonces, responsabilidad. Yo quiero apelar esta noche al Centro Cristiano de Murcia, a nuestra comunidad, a pensar, a meditar en esta palabra, responsabilidad. Y yo veo una tremenda oportunidad para enseñar a nuestros hijos, ¿no? Desde pequeños, a ser responsables, a que sean responsables, a hacer lo correcto cuando nadie me ve. Qué linda oportunidad, qué lindo tiempo para poder demostrar a mis hijos: yo me conecto al Zoom, lo hago con pasión, lo hago con fe, con humildad, no tengo una actitud peliculera de la conexión, ¿no? Mantita, palomitas, una Coca-Cola y veo el Zoom, veo la conexión. No te digo que no te abrigues o que no te lleves algo a la boca. Es el corazón. Pues comer, yo no te veo. Es el corazón. Ahí es donde apunto. Bueno, esto es una preintroducción a lo que quiero compartir esta noche, pero quiero apelar a eso: responsabilidad personal. Nadie me ve, nadie me exige, nadie me está picando, punzando para que yo me conecte, para que haga todo lo que la iglesia hace online. Esto es algo personal, es algo entre tú y el Señor. Y este principio que vamos a ver hoy nos va a ayudar muchísimo, porque va a fortalecer la responsabilidad en la fe. Y el principio del que quiero hablar hoy es la sujeción. La sujeción. Uy, qué palabra, ¿no? Es una mala palabra en la actualidad. Porque si tú dices tacos, si tú dices malas palabras en tu lugar de trabajo, en el mundo, no pasa nada, nadie te regresa a ver. Pero si hablas de sujeción, se voltean a ver y te caen. Pero te caen porque el mundo ha llegado a niveles muy altos de hedonismo. Hedonismo es una corriente filosófica que estudia el exceso de egoísmo, ¿no? El placer en exceso, el hombre buscando la propia satisfacción, hedonismo, ¿no? Y la palabra sujeción es antihedonismo, antiego. Sujeción es antiego, en contra del ego, en contra del hedonismo, ¿no? El grupo de feministas, por ejemplo, es un colectivo que odia la palabra sujeción porque la asocia con la sujeción de la mujer al marido. Y evidentemente tienen razón. Tienen razón. Porque en el mundo, fuera del contexto de Dios, fuera del contexto de la religión, esto ha sido terrorífico. Inclusive la milicia, los militares, han bajado el nivel a mínimos de la práctica de la sujeción, el respeto a la autoridad, a mínimos. Ya hoy no es como hace 20, 30, 40 años atrás, 50 o más. La milicia era el modelo de autoridad y sujeción de toda la sociedad. Pero hoy hasta en la milicia ha perdido el tono, el contenido, por haberse permeado, por haber permitido que se filtre en todos los estratos sociales la idea de que la sujeción es una amenaza para el ser humano. ¿Quién está detrás de esto? El enemigo de nuestra alma, Satanás. Ha hecho un trabajo excelente en este tema. Ha logrado que se asocie sujeción con víctima, sujeción con debilidad, sujeción con vulnerabilidad. Y usando la realidad del mundo, de este mundo,
entonces sí es así. Lejos del contexto de la palabra de Dios, la experiencia que el mundo vive sin Dios. No le costó mucho al diablo hacer esta tarea, cumplir esta misión de despedazar el término, la idea de sujeción. Simplemente él usó una receta de cocina a su favor. Usó varios kilos de abuso de poder de autoridad, otros kilitos de autoritarismo, 2 porciones de orgullo, una pizca de baja autoestima, o 2 pizcas de baja autoestima. Añadió a su gusto la desvirtualización por parte de los medios de comunicación, horneado en el secularismo. ¡Hala! ¡Ya está! Un suculento plato que la humanidad se lo come todos los días. Para Satanás, objetivo cumplido: alejar al ser humano del propósito de Dios. Aumentar el orgullo, que aumente el ego. Tienes que vivir para ti, para tu placer, para tu alegría, tu gozo, tu disfrute. Por eso hoy en la sociedad, si ponemos el termómetro de la actividad o el activismo social, es trabajo, diversión, por ahí algo de descanso, pero hay que trabajar para divertirse, como robots, como autómatas, ¿no? Entonces afiló bien la rebeldía, porque a mí nadie me manda, nadie. Yo hago lo que yo quiero. Yo no me sujeto a nadie, ¿verdad? Entonces el mundo me aplaude. Sí, así tienes que pensar, ¿no? Independiente, autónomo, libre. Amados, me gustaría que pensemos por un momento en el Génesis, ¿no? Todos, yo creo que en Occidente todo el cristianismo, inclusive los musulmanes, los islámicos, han leído el Génesis, tienen el Génesis también. El primer factor, la primera actitud inicial por la cual la humanidad perdió todos los problemas de la humanidad. Escúcheme, parece algo un poco utópico que es lo que estoy diciendo, ¿no? Hablando. Pero es la verdad lo que estoy diciendo. La primera inicial, el primer factor, el primer hecho por la cual la humanidad perdió todo. Enfermedad, vino el dolor, angustia, el divorcio, el adulterio, el odio, los homicidios, el resentimiento, los celos, hasta la muerte. Y todos los males vinieron por una actitud de rebeldía del corazón del hombre. Por un rechazo a la sujeción. Déjeme decirle. Dios le había dado todo a Adán y a Eva. ¿Sí? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoren sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre todos los animales. Cuiden la naturaleza, todo es vuestro. Les pongo a todo a vuestros pies. Dispongan de todo está a su servicio. Todo es para ustedes. Y eso es lo que el hombre recibió de parte de Dios. Procread, tengan hijos. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Todo para el hombre era bueno, agradable. Pero en medio de todo, Dios, quien le dio al ser humano la propia imagen y semejanza de Dios, en los atributos de carácter de Dios, intelecto, voluntad, emociones, pensamiento, criterio, conciencia, inteligencia, todo eso, nos puso Dios de Él. No nos hizo robotcitos, sino que nos dio la facultad de pensar y de reflexionar para que le obedeciéramos de una manera inteligente y voluntaria, oyendo su palabra y reaccionando a esa palabra en obediencia. De todo árbol puedes comer, pero de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No. Clarito. Todo sí. Pero eso que te digo no.
¿Qué hizo el hombre? Ahí mismo fue el ser humano, cayó, pecó. Entró el pecado, la rebeldía. La rebeldía es pecado. Empezó a vivir una vida desgraciada. Y Adán, evidentemente influenciado por Satanás, tuvo que tener un criterio distinto al de Dios. Disintió de Dios. Dijo: yo quiero hacer otra cosa, quiero hacer lo que yo quiero. El apóstol San Pablo, teólogo más grande de la historia, a esta situación le llama pecado heredado. Ahora déjeme decirle o darle una mala noticia aquí ahora. Es que este pecado, esta actitud de Adán y de Eva de disentir de Dios, de no obedecer a la autoridad máxima del universo, no se quedó ahí, sino que a través de la genética humana se ha transmitido, peor que el COVID. Y dice San Pablo en Romanos 5:12, a toda la humanidad. Y ahí estamos usted y yo, a toda la humanidad. Y por cuanto todos murieron, la paga del pecado es la muerte. Tú y yo nacimos con este pecado original. Nuestros niños lo tienen. Yo veo a mis nietos, les fluye la rebeldía, herencia de Adán en su corazón. Les decimos: no toques, y tocan. No subas por ahí suben. La primera palabra que aprenden a decir después de papá y mamá es no, no que lo. No, 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 no. Quieren hacer lo que les da la gana. La única solución, la única vacuna verdaderamente efectiva para este mortal virus es Jesucristo. La palabra Kyrios en griego es traducida al castellano como Señor. Y dice la palabra de Dios en la epístola a los Filipenses que Dios lo exaltó a Jesucristo a lo sumo. Lo sumo es lo más alto, lo máximo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Señor. Para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es la máxima autoridad. Por eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del mal, para rehacer lo que Adán deshizo. Adán conoció el pecado y murió. En cambio, Jesucristo, ¿no? Dice la Biblia que lo hizo pecado, pero para que este pecado sea crucificado juntamente con Cristo, y ahí estoy yo. San Pablo dice que yo debo estar crucificado juntamente con Cristo. Mi rebeldía, mi pecado muere en la cruz para reconocer a Jesucristo Señor, amo, dueño, autoridad, cabeza, la máxima autoridad. Esta máxima autoridad llevó a la cruz mi rebeldía, mi actitud, mi ego, mi orgullo, mi yo. La cruz es un instrumento de muerte. Y el plan, el proyecto de Dios es validar la cruz hasta el día del juicio final. La cruz ha sido perenne, permanente por siglos y sigue vigente hasta hoy, porque a través de mi fe en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, en mi entrega a Él, el reconocimiento de su autoridad en mi vida, llevo mi voluntad a la cruz, a Él. ¿Para qué? Para que mi desobediencia muera y resucite un Javier, pon tu nombre ahí, ¿no? Obediente a Cristo. Cristo en mí. No es mi fuerza, no es mi poder, no es el acto de una interpretación en base a una lógica reflexiva, psicológica, humana. No, es Cristo, el poder del Espíritu Santo. Es que es procesada mi conciencia por el Espíritu de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Para que no sea mi voluntad, mi orgullo, mi ego, porque ya están muertos, sino Cristo en mí. Cristo reacciona en mí.
y reacciona de una manera contraria al pensamiento de este mundo. Y admita que el Espíritu de Cristo en mi espíritu, a mi mente, a mi corazón, se incorporan para transformar mi forma de pensar, para transformar mi carácter y ejecutar un acto de sujeción consciente y voluntaria en obediencia a Dios. Amén. ¿A quién debo sujetarme? Primero a Dios. Primero a Dios. Existen infinidad de textos bíblicos que hablan de nuestra obediencia a Dios. Infinidad, tanto en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento. No tendríamos ahora tiempo para nombrar todos los pasajes bíblicos, pero prácticamente toda la Biblia nos habla de obedecer al Señor, a Dios. Él nos da a conocer su voluntad a través o por medio de su palabra. Ahí encontramos que Dios instituye la iglesia. La iglesia es el organismo, un cuerpo con orden, con vida, estructurado, organizado, bien armado. También me dice que me sujete a la autoridad que Dios estableció en la iglesia. Entonces, primero debo obedecer a Dios. Luego debo obedecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Luego tengo que obedecer a las autoridades civiles. San Pablo dice en Romanos que toda autoridad ha puesto Dios. Un profesor, por ejemplo, es una autoridad. Hay que obedecerle. Un médico es una autoridad. Tenemos que obedecer. Cuando yo me acerco al médico, me dice, mire, tome esto, haga esto. Tengo que obedecer, es una autoridad. Un policía es autoridad. Un guardia civil es autoridad. Un juez. En la familia, los padres somos autoridad. Los hermanos mayores, los abuelos, etc. ¿Cuándo no debo obedecer a una autoridad? Cuando cualquier autoridad no refleje en su ordenanza una empatía con la palabra de Dios. Cuando la autoridad no está relacionada en su orden con lo que la palabra de Dios aprueba. Sea quien sea, si sea el Papa, en mi caso respetando evidentemente a la Iglesia Católica, pero es un decir, ¿no? Es un decir. Respeto mucho ese sentido, pero quiero decir entonces, porque no, la Iglesia Evangélica no tiene una cabeza general de la Iglesia, pero así la tuviera. No puedo obedecer a ningún hombre que en su orden se va en contra de la palabra de Dios. No puedo. Entonces, primero tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. En estos días hablé con un pastor que tiene 70 años de edad. Me dijo, mira Javier, quiero decirte algo. No podemos seguir hablando hasta que tu autoridad no esté de acuerdo en nuestra amistad. Pregúntale, por favor. ¿Cómo? A un hombre de 52 años, viejo, abuelo, le piden esto. Créame, le estoy diciendo algo que me pasó en estos días. Al principio de esta situación, la contaminación de este mundo quiso saltar en mi cabeza y reaccionar razonando como el mundo, no como el Señor, ¿no? Pero ¿cómo? Un hombre viejo, si soy adulto, yo sabré, ¿no? ¿Qué amistades tengo? Pero el Espíritu me ubicó rápidamente para que en mi corazón pueda decir amén. Amén. Porque es necesario, la sujeción demanda un ejercicio, es como los músculos. Si yo no practico, no puedo hacerlo. Me voy a atrofiar.
Entonces es necesario repasar, es bueno hacerlo. Sujetarme a órdenes directas, objetivas, precisas, en la necesidad práctica que tengo. Es lo único que va a producir en mi vida espiritual verdadero crecimiento y madurez. Repito, sujetarme a disposiciones directas, objetivas, precisas, que cuadren con la palabra de Dios. Sea quien sea puede darte una orden, si esta no encaja en la palabra de Dios, en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, en la palabra de Cristo, no podemos obedecerla. Tenemos que obedecer a Dios primero. Entonces, sujetarme a órdenes directas, objetivas, precisas, en la necesidad práctica que tengo. Y eso es lo único que va a producir entonces crecimiento y madurez. Ejemplos, ¿no? Mira, este trabajo no te conviene. Porque ahí parece que no es todo legal. Entonces no está bien que estés en algo que esté involucrado en algo ilegal. ¿Qué tengo que hacer como discípulo? Escuchar ese consejo, porque me está dando una disposición que tiene respaldo de la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que ande en legalidad, que no trance con la ilegalidad. Pero es que ese trabajo es así, bueno, es verdad que hacemos un poco de chanchullos, pero no te conviene, no lo hagas. El padre, la madre que le dicen al chico o a la chica, esa ropa no te conviene. Le dice el papá o la mamá. ¿Qué tiene que hacer el hijo? Cambiarse, sin rezongar, sin chistar, sin reaccionar. Esa relación no te edifica, córtala. Algo práctico, algo directo. Pero en la carne nace un rotundo no quiero. Y empezamos con los argumentos. Argumentar es rezongar. Rezongar es reñir a una persona o expresar con tonos, palabras y gestos de enojo la desaprobación a causa de su actuación o su comportamiento. Voy a repetir el concepto de rezongar. Es reñir a una persona o expresar con tonos, palabras y gestos de enojo la desaprobación a causa de su actuación o comportamiento. Eso dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española acerca de rezongar. La sujeción proviene de un corazón humilde. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, dice San Pablo, para que prueben o que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Siempre detrás de la obediencia en orden hay bendición, aunque no lo veas ese momento. No, pero es que yo quería hacer esto, tener esta relación, yo quería ese chico, yo quería esa chica, es que mis padres no entienden, es que mi pastor no entiende, es que el líder del grupo no entiende. Bueno, ese momento no ves, pero siempre después de la obediencia hay bendición. Y cuando pasa el tiempo es cuando te das cuenta, porque todo, querido, querida, todo sale a la luz. No hay nada oculto que no sea descubierto, dice la palabra del Señor. No hay nada que se diga en secreto que luego va a ser anunciado por las terrazas. Por lo tanto, confiemos en Dios, creamos en Él. El principio fundamental del reino, del evangelio del reino de Dios, es la sujeción. Yo puedo alabar, puedo cantar, puedo predicar, puedo enseñar, puedo orar, pero si no hay una actitud de sujeción, no sirve para nada. No sirve para nada. Todo giraría en torno a mi necesidad espiritual, para mi satisfacción personal. Y no sirve de nada. Porque la desobediencia es despojarse. Y nuestro Señor Jesucristo es claro cuando dice, el que no está dispuesto a negarse a sí mismo no puede ser mi discípulo.
Por eso, negarse a uno mismo es reconocer a Jesucristo Señor. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Por lo tanto, lo que hago en mi vida, hago su voluntad, no la mía, no la mía. Entonces, si solo admitimos en nuestras vidas una vida de liturgia sin sujeción, es vacío. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice San Pablo que todos debemos someternos a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya puesto. Así que las que están por Dios fueron establecidas. Obedecer es ofrecer el cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable. Esto le gusta a Dios. Esquivar las autoridades para salirme con la mía, aunque pareciera que yo gané ese momento, ¿no? La típica actitud del vivísimo, del vividor, ¿no? Esquivé la autoridad, me salí con la mía, gané. No, perdiste, necio, perdiste. La sujeción es sabiduría. Yo aprendí dando gracias a Dios, bueno, espero haber aprendido un texto en Proverbios precioso. Corrige al sabio y te lo agradecerá, pero si corriges al necio, se volverá contra ti. Al buen entendedor, pocas palabras. Repito lo que dice Proverbios, me parece que es capítulo 9, versículo 8. Corrige al sabio y te lo agradecerá. En otra versión dice te amará, pero si corriges a un necio, se volverá contra ti. Amados, cada creyente fiel, cada verdadero discípulo, tiene historias de obediencia, tiene historias de sujeción. Tenemos que vivir experiencias que contar, que decir. Yo recuerdo cuando pasó esto y mi autoridad reconocida me recomendó que haga otra cosa y le obedecí. Yo quería esto, pero mi autoridad me encaminó. Historias, experiencias. Eso se va a dar, estas historias, estas experiencias, evidentemente cuando estamos involucrados en la iglesia, relacionados con los hermanos. Si estoy como una isla solitaria solo, ¿a quién me sujeto? ¿Quién me va a marcar la raya, como se dice, ¿no? ¿Quién me va a bajar el palito? Porque es bueno que nos bajen el palito, que nos marquen la raya, aunque tengamos 50, 60 o 70, 80 años. Es bueno. Yo aprendo de un pastor llamado Jorge Mitián, que tiene 79 años, y él suele decir, yo tengo un pastor sobre mí, que tiene un poco más de 80. ¿Cómo? Hombres octogenarios, sujetándose. Sí, porque esto es lo que al Señor le agrada. Sujetar mi carne, sujetar mi egoísmo, mi hedonismo, el orgullo, atarlo. A la carne no le gusta obedecer, pero es necesario. En esa relación que tengo con mis hermanos, ellos van a ver mi actitud, mi comportamiento. El día a día es importante estar relacionados, vinculados. Pero si yo soy una isla solitaria, solamente me veo con mis hermanos el domingo o a través de una conexión de pantalla donde no se ve al oyente, no puede haber relacionamiento. Necesitamos tener una actividad de relacionamiento para adquirir experiencia en la sujeción. La sujeción a Dios comienza cuando acepto a la iglesia en mi corazón. Y yo no puedo decir, yo estoy bien con Dios, aunque no me congrego. Eso es falso. Eso es mentira. Porque si yo acepto a Dios, yo tengo que aceptar a la esposa de Dios. Yo he oído a muchas personas decir, yo quiero estar bien con Dios, pero no quiero saber nada de la iglesia. Es como si alguien dijera, Javier, tú me caes bien, yo quiero llevarme contigo, pero a tu mujer no la soporto.
¿sería yo amigo de esa persona? Adiós. Si no la soportas a mi mujer, no me vas a soportar a mí también. Pues lo mismo hacemos con Dios y con la iglesia. No seamos hipócritas y mentirosos. Decimos aceptar a Dios. Necesitamos, entonces, por inercia, aceptar a la iglesia en el corazón. Si veo a la iglesia como un grupo de personas que se reúnen para cantar, aplaudir, comer, hacer algún cumpleaños, no entendí nada. Queridos, dentro de la iglesia hay autoridad y tendrá que darse en la vida de cada uno de los discípulos experiencias de sujeción. Tendrás que llegar al cielo con un bagaje, pocas o muchas, pero experiencias de: a mí me bajaron el palito en esto. A mí me marcaron la raya aquí. Hay cosas que yo debo obedecer porque están conforme a la palabra. Hay otras que no. Si no va conforme a la palabra de Dios, no obedezcas. Pero si respalda la palabra de Dios, ¿cómo saber entonces si lo que me disponen es correcto? Hay cosas que la palabra de Dios las tiene de alguna manera explícita y otras las tiene implícita o subjetiva. ¿Cómo hago en ese sentido? Es importante hacernos esta pregunta para saber. Entonces, ¿cómo saber si lo que me disponen es correcto? Hay 3 factores importantes para determinar. Número 1, lo que está escrito en la palabra de Dios. Queridos, a esto hay que tener obediencia sine qua non, en latín, ¿no? Sin rechistar, no puedo recurrir a esa palabra, no puedo argumentar a Dios. Si mi autoridad me da una disposición con respecto a algo que la palabra de Dios lo indica claramente, tengo que obedecer. No hay una opción. Porque no estoy obedeciendo a una persona, a un ser humano, estoy obedeciendo a Dios. Por ejemplo, cosas quizá un poco exageradas. No matar. ¿Quién dice no matarás? Dios. No forniques. ¿Quién dice eso? Dios. Si mi autoridad me dice no tengas relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿es el hombre el que me está dando una orden o Dios? Es Dios, porque está en su palabra. No mientas. Me está diciendo la autoridad algo que está fuera del marco de la palabra. No, la palabra de Dios dice que no mintamos. Por lo tanto, el que me dice no mientas, me está diciendo de parte de Dios. No hables mal del prójimo, no hables mal de otro. Si no está presente, no hables mal. No me está dando una orden un humano, me está dando la orden Dios, porque está en su palabra. Número 2, el consejo pastoral. Es algo que no está explícito en la palabra, es algo que está implícito, por ejemplo, ¿no? Y por eso está la iglesia, para interpretar, para desarrollar la palabra de Dios. En la Biblia no dice no fumes. No está, en ninguna parte está no fumes. Pero sabemos que fumar produce adicción, es un vicio, me daña la salud, me enferma, me da cáncer. Entonces, la iglesia es la que me dice de alguna manera, cuida tu salud. Te pido que no bebas licor en excesos. No fumes como un vicio, como una adicción, te va a dar cáncer al pulmón, no lo hagas. Entonces está interpretando lo que la palabra de Dios dice, que yo soy templo del Espíritu Santo y por lo tanto entonces debo precautelar ese templo, ¿no es cierto? Entonces implícitamente estoy obedeciendo a una autoridad, algo que corrobora la palabra de Dios. Y así hay situaciones en la vida que la iglesia dirime, que la iglesia desenlaza frente a situaciones que se dan en las personas.
Y qué lindo que es cuando la gente dice amén. Me someto, me sujeto de corazón, de corazón. Ahí hay bendición, ahí hay bendición. La Biblia no me dice si el chico que me gusta, la chica que me gusta, me conviene o no me conviene. Simplemente la Biblia dice no unáis en yugo desigual. Pero la iglesia está para ayudarme. Los padres, en este caso, la familia. Entonces papá, mamá te dicen, mira, esta relación no te conviene. No te conviene. Entonces ahí viene un consejo al cual yo debo escuchar. Escuchar. El consejo pastoral, muchas veces hemos tenido que decir a esposas, sepárate de tu marido. No te divorcies, es otra cosa. Separación, divorcio y nuevo matrimonio son tres cosas muy diferentes. No confundamos, no confundamos. Pero el consejo pastoral hemos tenido que decir alguna vez, sepárate de tu marido porque hay maltrato emocional, hay maltrato psicológico y en algunos casos maltrato físico. Sepárate. ¿Entienden, verdad? Entonces ahí entra el consejo pastoral. Luego está la opinión personal. Es un ámbito más de sugerencia, no tiene algo definido, no es por algo definido. Mire, hermano, me gustaría, no sé, comprarme una casa de 2 plantas o de una sola. Bueno, veamos, te puedo ayudar en mi opinión personal, pero mi opinión personal en ese ámbito no tiene autoridad espiritual como el valor del consejo pastoral o de la palabra de Dios directamente, ¿no? Pero es importante muchas veces escuchar la opinión del otro. Si yo soy isla, yo me acabo, porque solo tengo mi criterio frente a decisiones trascendentales de la vida y necesito la opinión, el comentario, la idea, la sugerencia del otro. Queridos, la sujeción es un principio del reino de Dios. Jesús estaba acercando a la casa del centurión. El centurión, desesperado, les manda a los criados, a los súbditos, dice, díganle que no venga hasta aquí, que no hace falta, no soy digno yo de semejante autoridad que pise mi casa. No hace falta que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. Eso está en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 8. Y le dice, y le explica al Señor Jesucristo por qué piensa así él. Le dice, porque soy un hombre puesto bajo autoridad y sobre autoridad. Tengo soldado bajo mis órdenes. Este centurión entendió la sujeción del reino de Dios. Queridos, el mundo y el espíritu del mundo se oponen rotundamente a la sujeción, validando así el espíritu del hedonismo, del orgullo, de la rebeldía. El reconocimiento a Jesucristo como el Señor es el principio de toda autoridad. Él es mi amo, Él me manda, Él es mi jefe. Yo no gobierno mi vida, la gobierna Jesucristo. Ahí hay una implicación de obediencia. Evidentemente tiene que estar el amor de por medio. Hay un pasaje que es interesante para los pastores, porque dice que se sujete la iglesia, ¿no? Sujetaos a vuestros pastores porque ellos velan por vosotros y que lo hagan con alegría. Con alegría, ¿no? Porque dice ellos van a dar cuenta, que lo hagan con alegría, no quejándose, ¿no? Tiene que haber un lazo de amor profundo en la sujeción. Los padres, los que somos padres, desde que nuestros hijos empiezan a vivir, les damos órdenes. No toques, bájate, súbete, come, no. Nuestra disposición de autoridad va en la vida de nuestros hijos siempre. Hasta inclusive de adultos. Sobre todo cuando son adolescentes, ¿verdad?
Apágala, ve a dormir, haz tus tareas. Es el reino de Dios. Es el espíritu del reino en la familia, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es Padre. Amén. Claro, la figura de padre amoroso, ¿no? Que nos abraza, pero Dios no es ese viejito de pelo blanco, bonachón o justiciero que está ahí con una lanza esperando ver que el que peque ahí le cae. No, es un padre a plenitud, un padre correcto, un padre que si bien ama, pero también da órdenes y quiere que esas órdenes sean obedecidas por sus hijos. ¿Cuánto bien hace a la iglesia obedecer a Dios? ¿Cuánto bien haría que el mundo se dé cuenta de esta realidad para que cambie las aflicciones y los dolores de este mundo? ¿Por qué hay hambruna? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay niños muriéndose de hambre? ¿Por qué? Por la desobediencia de la humanidad a la voluntad de Dios. Si obedeciéramos a Dios, póngase a pensar por un momento, ¿qué pasaría si desde el presidente de una nación hasta el último de los ciudadanos obedecieran cabalmente la palabra de Dios? ¿Cómo sería ese país? Ay, Javier, eso sería maravilloso. Sería un paraíso en cualquier foro, en cualquier grupo de personas, ante cualquier persona. Si usted hace esta pregunta, todos van a responder lo mismo. Sería maravilloso, el cielo en la tierra, sería un paraíso, sería fantástico, sería estupendo. ¿Por qué? Porque saben que la única solución para todos los problemas de la humanidad es Jesucristo. Deseo que tengas un grupo cercano de personas a ti. 2, 3, 4 hermanos, 3 hermanos que estén cerca de ti. Deseo que identifiques una autoridad sobre ti. Un hermano mayor en la fe, alguien que puedas seguir porque ha dado buenos frutos en su vida, lleva bien la familia, tiene buen testimonio, conoce la palabra de Dios. Deseo con todo mi corazón que seas parte de un grupo que vele por ti. Que identifiques, como digo, alguien que sea autoridad, ¿no? Mejor si hay un pastor, un hermano, una hermana mayor, pero que no estés solo, sola. Que no hagas lo que te dé la gana, lo que a ti te parezca, porque te vas a dar con la piedra en los dientes muchas veces y no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que sufras, no. Dios no te trajo a este mundo para vivir amargura. Te trajo a este mundo para que lo conozcas a Dios y vivas el propósito de Dios, que es llegar a tener el carácter de Jesús. Para eso nos hizo Dios. Proverbios 4:13 dice: obedece el consejo, no lo desoigas, guárdalo, porque eso es tu vida. Así que esta ha sido una breve explicación del principio de la sujeción para salvaguardar la iglesia también en tiempos de pandemia. Si decimos como iglesia el domingo no hay reunión, va a ser el sábado por la noche, tendremos nuestras razones. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Sábado por la noche. Es un ejemplo. No va a decir, Javier dijo que el sábado, no, es un ejemplo. Se formó una congregación bastante numerosa, cientos de personas, en Quito, Ecuador, en la década del 70, con principios del Evangelio del Reino, porque Jorge Imitián visitó esta ciudad en 1972 y a raíz de sus enseñanzas se formaron 5 congregaciones en una sola. 5 pastores se juntaron y dijeron, bueno, seamos uno, demos ejemplo de unidad. Y se juntaron estas 5 congregaciones. Y evidentemente al ser un grupo numeroso no cabía en ninguno de los locales de estas iglesias. Así que fueron a un parque, el Parque de la Carolina en Quito,
que en aquel tiempo funcionaba ahí un hipódromo. Ahí se reunían en los graderíos del hipódromo. Y me contaron personas que vivieron directamente esta experiencia, que había una comunicación y una sujeción a las autoridades de la iglesia tan fuerte que bastaba entre semana, ya que el municipio de la ciudad, el ayuntamiento, les dejaba el hipódromo, ¿no? Las graderías del hipódromo. Entre semana se reunían los pastores, los líderes, y decían: el domingo próximo vamos a otro sitio a reunirnos. Y me contaban las personas que vivieron esta experiencia que quizá llegaba uno al hipódromo que no se enteró de lo que pasaba. Y estoy hablando de cientos, quizá a lo mejor, no sé si más de 1000 personas, pero hablo de muchas personas reunidas ahí en el hipódromo. Quizá llegaba uno que decía: bueno, no me enteré, pero todos conectados, una red de conexión y de sujeción, vivieron esta experiencia. Precioso. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Así que, amados, creámosle al Señor. No es fácil al ego, no es fácil al yo, a la carne, pero en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que podamos contar experiencias donde he tenido la oportunidad de sujetarme. Vamos a orar. Padre, gracias por este principio de sujeción, de reconocer autoridad, sobre todo autoridad puesta por ti, representándote a ti y a tu palabra. Una autoridad enmarcada en el beneficio, en el amor, en el bien. No en el autoritarismo ni en el poderío, no una autoridad plenipotenciaria, autoritaria, déspota, que no le importa mi dolor con tal de dar la orden y que... No. Señor, te pedimos que tu Espíritu, Padre, ponga en nuestra comunidad y en la iglesia tuya en el mundo una actitud de sujeción en amor, en paz, reconociendo a la autoridad con sencillez de corazón, para que la autoridad que va a dar cuenta lo haga con alegría, como dice tu palabra. Gracias, Señor, porque puedes someter nuestra carne por tu Espíritu en nosotros, en la medida de nuestra fe que estamos crucificados con Cristo. Gracias, Señor, porque podremos sujetarnos y obedecer, aunque mi ego luche contra esa sujeción. Sabemos que mayor es el que está en nosotros, que es Cristo, que el espíritu del mundo. Sabemos que es mayor Cristo. Ayúdanos para ser uno contigo, Señor, y poder mostrar a los demás que la sujeción en amor y la sujeción a tu reino realmente es bueno, es agradable y es perfecto. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de vosotros. Adiós.